Ya, bueno, como sabemos, esta va a ser una entrevista académica, es para un trabajo de la universidad que nos mandó la materia de leadership y se basa en que tenemos que entrevistar a alguien que es directora o director o alguien que fue director o directora. Para empezar, Jerry, por favor. Ok, buenas tardes, Miss. Un gusto tenerla aquí para que nos ayude con estas preguntitas. Ok, Gracias. la primera pregunta es, ¿qué características cree usted que debería tener un director o directora? Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. Esta asignatura es una asignatura muy importante para quienes van a ejercer algún espacio directivo en todo caso, y también, ¿por qué no?, en el aula también se puede ejercer liderazgo. Respecto a la pregunta que me plantearon, características, más bien yo diría un perfil de un profesional que esté dispuesto a compartir con sus colegas, con los miembros de la unidad educativa, para que puedan todos plantearse o tener claras cuáles son las metas a cumplir, cuáles son esos objetivos a mediano y largo plazo, y que el directivo que esté a cargo pues evidencie un liderazgo, que ese liderazgo no sea el autocrático o el impositivo, sino más bien un liderazgo que sea motivador y que sea ejemplo para los compañeros que también busquen concretar esos objetivos institucionales. Eso es, creo que el líder educativo es la clave, el liderazgo educativo es la clave para poder enfrentar estos espacios que pueden ser temporales, pero en los espacios que nos corresponden cumplir esa función sean realmente de impacto, ¿no?, para la institución. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el trabajo de un director según su experiencia? Bien, la palabra director precisamente viene de aquella que tiene que ver con la dirección, con dirigir. Se dirige, por ejemplo, se dirige un barco hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el norte. O, ¿por qué no?, también se devuelve sobre sus pasos y empieza a hacer un recorrido. Siempre debe haber un norte. Entonces, desde la experiencia de dirección, pues esos fines que la institución tiene es uno de los principales compromisos que tiene un directivo: trabajar o involucrar a toda la comunidad educativa, no solamente los profesores, sino también, cuando hablamos de comunidad educativa, nos referimos a los estudiantes y a los padres y madres de familia. Es importante que el director o directora mire más allá de las cuatro paredes de su oficina o las cuatro paredes de la institución, y se involucre o traiga a la institución a la comunidad cercana a los estudiantes, que son las familias. Esa es otra, desde la experiencia pienso que siempre es importante que se haga realidad a través de ese liderazgo esa trilogía que se llama en la educación, como es la familia, la escuela y el estudiante. Otra función del director es también la de formar
en este caso, las generaciones que están ahí, ya sea en un nivel educativo de educación básica o del bachillerato. Es decir, que esta oferta se llama una oferta educativa, se mantenga, o esa oferta educativa busque la calidad de la educación, esos estándares de calidad. Estándares de calidad que tienen que ver con la calidad del profesor. Entonces tiene que el director buscar esa selección o apoyarse en el mejor personal que tenga cercano. Y esa es una de sus funciones. También la representación que tiene ante los distritos, por ejemplo. Cuando hay un cumplimiento de reglamentos o hay una persona que debe responder en la institución porque se cumple esa ley, la normativa, el director es quien asume la responsabilidad ante los organismos educativos como es el Ministerio de Educación y direcciones distritales. Entonces creo que el director debe ser una persona competente y conocedora de la normativa ecuatoriana para cumplir y hacer cumplir también esta ley de educación en la institución. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante. Usted puso sobre el barco, ya que es la persona que direcciona. Ok, Miss, yo voy a hacer la pregunta por Joyce porque tiene mucha bulla, ¿ok? En base a su experiencia como directora, en una situación compleja, ¿ha tenido usted un caso, por ejemplo, de drogadicción, por ejemplo, en los estudiantes? Ya que en las escuelas fiscales siempre se ve este tipo de casos, ¿cierto? ¿Cómo ha actuado usted ante esta situación? Y si no ha tenido un caso como este, ¿cómo actuaría? Muy bien, bueno, la experiencia de dirección no ha sido a nivel de institución pública, pero eso no exime de que en la institución privada haya esos problemas, también pueden haber. De hecho, he conocido casos que han tenido que llevar un protocolo. Hay un protocolo de actuación ante los casos de consumo de drogas. Hay dos miradas, quien consume drogas y quien expende drogas en la institución. Quien expende drogas pues tiene que ser denunciado ante la DINAPEN para que hagan ellos, asuman la pesquisa, asuman las acciones que reviste una sospecha, un presunto expendio de droga en la institución. Si hay consumo, entonces el protocolo es diverso, es diferente. Primero es que los padres, involucrar a los padres de familia o representantes en el caso, y que los estudiantes, pues, o el estudiante tenga esa atención, porque ahora la drogadicción, o por lo menos quien ya se convierte en un consumidor, se considera, según el Ministerio de Salud, ya una enfermedad. La adicción se convierte en una enfermedad que hay que intervenir desde el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, el trabajo con los padres de familia es fundamental para que asuman la parte de asistirlo desde ese enfoque de la salud. Y desde la educación, nosotros, las instituciones educativas, tenemos, como le dije, la normativa, la ley de educación, el reglamento, que hace que no lo veamos al estudiante como un infractor, sino como una persona en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto debe ser atendido. Se convierte en una necesidad educativa quien está en situación de vulnerabilidad.
Y la atención ya involucra un departamento de consejería estudiantil, involucra que el profesor o profesora lo ayude o lo apoye al estudiante con sus tareas y se las envíe a casa si es que el estudiante permanece en casa por algún tratamiento de desintoxicación o alguna situación especial o que haya ido a un centro, pues los padres de familia son los encargados de no abrir más la brecha entre la educación y el estado de salud de su hijo o su hija, sino más bien estar con el compromiso de que mientras se está rehabilitando o puede estar en un tema de atención de salud por el caso de la adicción, tiene que también seguir la escolaridad y no pierda año, sino que pueda seguir preparándose para que cuando esté mejor pueda ir a dar sus evaluaciones como está normado y ser promovido al siguiente curso. Esa es la ruta que se estila en estos casos, independientemente es en todas las instituciones educativas. Ok, Miss, muchas gracias y disculpe la interrupción hace un momento. No se Situaciones que no podemos controlar. Conmigo no hay nada igual. Bueno, la siguiente pregunta que quisiéramos también que nos contara un poco sobre su experiencia es ¿cómo fue la relación con su equipo de trabajo? Bueno, en el tiempo que estuve compartiendo la dirección, realmente el equipo de trabajo es el principal apoyo. Y quien no tiene una buena relación con su equipo de trabajo, estaría cuesta arriba, se le harían más difíciles cumplir los objetivos. Por lo tanto, es fundamental que el equipo de trabajo se sienta motivado y se sienta involucrado y todos con el mismo fin. Se habla en la administración educativa, se habla de un enfoque horizontal y con la diferencia de roles y funciones. El director no necesariamente está por encima de, sino forma parte de ese equipo con diferentes funciones. El director con sus funciones, el profesor con sus funciones, el inspector con sus funciones, el señor de servicios generales con sus funciones, y todos son miembros importantes en lo que es el equipo de trabajo de una institución educativa. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la situación más difícil a la que se ha enfrentado como director? Bueno, el trabajo con niños y niñas es muy gratificante. Quizás con jóvenes ya cuando van creciendo, yo digo, también crecen los problemas. Entonces, cuando trabajaba con niños realmente no tenía no había casi ningún problema, o simplemente era un compartir con las familias, y ellos como niños, pero conforme van avanzando ya en la etapa de juventud, sí se me presentó un caso muy complejo cuando una señorita me decía que estaba siendo violentada en su propia casa. Y eso para mí fue muy impactante y no tenía cómo, en ese momento tuve que buscar los protocolos debidos para no equivocarme en este sentido. Entonces, eso creo que fue una de las experiencias más tristes, diría yo, porque es una realidad que se puede dar en cualquier nivel económico, en cualquier nivel estrato social. Así que hay que tener ese espacio de confianza y cuidado con sus hijos para que no se dé esto. Y eso me dio la lección de trabajar más con los padres de familia en este sentido.
Ok, gracias por la respuesta, licenciada Gina. Para finalizar la entrevista, hay una pregunta que también nos interesa saber la respuesta. ¿Qué es lo que más le ha gustado de tener el cargo o de ser directora? Más que ser directora, más bien me gusta siempre ser parte de un contexto educativo. Porque cuando uno es director también es profesor, también se relaciona en la docencia. Y si me ubico exclusivamente en el rol de director o directora en este caso, creo que una satisfacción es ver que sus profesores se sientan a gusto en la institución, ver que disfrutan lo que hacen, que los niños también se vean a gusto también con su personal docente. Y creo que eso para mí ha sido un espacio de satisfacción, ver que haya ese nivel de pertinencia del personal docente hacia sus estudiantes, y eso hace más llevadera la convivencia en una institución educativa. Listo, Miss. Desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias por darnos esa oportunidad y por quitarles tal vez un poquito de tiempo, pero se que ha preocupe. sido de gran ayuda para nosotros, para poder desarrollar nuestra tarea, en este caso nuestro proyecto para una materia. Ok, muchísimas gracias. Muchas